horario para el práctico. Bueno, arranco entonces. Buenísimo. Bueno, ahí pueden ver la presentación. Sí, profe. Sí. Bien, vale. Sí, se ve. Bueno, como les decía recién, el teórico no es que sea tan extenso, pero bueno, es un poquito más largo de la semana pasada, que fue cortito, que hoy vamos a ver el práctico. De este no va a haber práctico porque ya la semana que viene es el parcial. Así que cualquier cosa que quede en el tintero, cuando terminamos el teórico, por ahí preguntan en el práctico. Cada uno no es un tema complejo, pero bueno, tiene su extensión. El tema de hoy, como dice ahí parte de la presentación, hablamos de violencia y maltrato, un poco enfocado al niño, pero bueno, también vamos a hacer una repasada en general a lo que es el abuso, la violencia o el maltrato en cualquier género, ¿sí? Cuando hablamos de violencia, normalmente uno ¿en qué piensa? Piensa en una agresión física, en un golpe, en una lesión. Pero bueno, en el desarrollo del teórico vamos a ir viendo que cuando hablamos de violencia, de maltrato, de abuso, no solo es física, no solo es del hombre a la mujer, sino que vamos a pasar distintos tipos de violencia, abuso, maltrato en los ancianos, en los niños, en las mujeres, en los hombres, y donde vamos a ver distintos indicadores en cada uno de la franja etaria que estemos viendo, y en cada uno de los casos, según se encuadre en cada tipo de maltrato. Ahora bien, cuando hablamos de maltrato, o de violencia, o cualquiera de estos que son sinónimos, que describía recién, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo tan viejo como la organización de la civilización. Es decir, desde el momento en que el hombre se empieza a organizar en grupos sociales, en comunidades, donde se empieza a organizar la familia, donde se empiezan a organizar las actividades, donde se empiezan a organizar los roles, empieza también a evidenciarse la presencia de lo que es el maltrato, el sometimiento, el padecimiento por parte de quien recibe esa agresión o esa situación, y generalmente estaba asociada a los inicios de la civilización con la figura del hombre fuerte, del hombre grandote, del hombre musculoso, del hombre rudo, que por esa contextura física o ese temperamento era el que trataba de ser el líder de la agrupación en la cual integraba, ya sea laboral, social, llamémosle, aunque no estaba tan desarrollado el inicio de la civilización, o familiar. De manera que, ya sea por un grito, por un golpe, o por algún hecho relacionado con el tamaño físico, lo ponía en ese rol de patriarcado, que era el que imponía y el resto era el que se sometía a esta situación. Lógicamente que esto va cambiando con el paso del tiempo, pero pasamos siglos y siglos y siglos en los que no. Así como lo dice esta primera presentación, la violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un problema reciente, ya que la historia revela que fue una característica tolerada y aceptada desde el inicio de la organización, desde el inicio de la civilización. Tolerada y aceptada quiere decir de que estaba permitido, entre comillas, estaba aceptado, pero no se exteriorizaba, no se decía, era algo de lo que no se hablaba, es decir, todo ámbito familiar o social que tenía como presente una situación de violencia, de agresión o de sometimiento o de maltrato, estaba aceptado y se callaba en el ámbito en el cual se generaba. De la misma manera que todas estas palabras que vengo nombrando desde que empecé a hablar, maltrato, abuso, sometimiento, ya sea hacia el niño, hacia la mujer, o viceversa, o hacia los ancianos, son sinónimos las palabras y son sinónimos de problemas culturales y sociales que por suerte han ido evolucionando, aunque no se han erradicado todavía. En la medida que el hombre se fue organizando, como decía al principio, aparece el proceso de producción. Antes del proceso de industrialización o de la revolución industrial, era lo que era la agricultura o la ganadería, para decirlo de alguna manera,
donde el rol de las actividades hacía que ese eje patriarcado central del hombre varón adulto era el que ejecutaba las órdenes, generalmente la mujer quedaba relegada a las cuestiones domésticas, y al no haber un proceso de educación o de evolución cultural de los niños, se los inserta en lo que sería la parte laboral, ya sea en la ganadería, y ni que hablar en la industrialización, con lo que sería la explotación de menores en el trabajo, cosa que aún no está permitido. Porque si bien está prohibido el trabajo de los menores de edad, el agravante era que encima estaban en condiciones infrahumanas de explotación y sometimiento, que se cobró la vida de muchísimos niños. Esto llevó en Estados Unidos a que, ante un hecho atroz de violencia y de abuso sobre un niño en el ámbito de una iglesia, una persona puntualmente, seguida por un grupo de personas, quisieron hacer la denuncia, hacer el registro de esta situación para que las autoridades americanas tomaran cartas en el asunto y poder rescatar al niño de esa situación. Y se encontraron con que en ningún lado le tomaban la denuncia, para decirlo de alguna manera, en ningún lado podían registrar ese hecho de abuso, y las autoridades no podían tomar ningún rol ante esta situación porque no estaba legislado directamente. Entonces a una persona de este grupo, de esta comunidad, de esta iglesia, se le ocurre registrarlo en la Sociedad Americana para la Prevención de Crueldad con los Animales, sosteniendo y justificando que el hombre, como género, era un animal racional. Entonces ahí se vieron obligados a tomar la denuncia, y esto genera una explosión social, porque era como el primer registro hablado de un hecho de agresión hacia un menor. Entonces automáticamente se genera todo un movimiento social, cultural, que en menos de un año lleva a organizar una sociedad para prevención de crueldad en los niños en Nueva York. Lógicamente es el primer registro escrito de una sociedad de prevención para crueldad de niños, y junto con esto empiezan las organizaciones de distintos movimientos sociales y culturales de las distintas franjas etarias y de los distintos géneros, porque así como estaba el sometimiento y la agresión hacia los niños y el abuso, también estaba hacia las mujeres. Esto es lo que da el puntapié inicial a los movimientos feministas, a la organización de agrupaciones que empiezan a hablar de los derechos de la mujer, de los derechos del niño, y esto va tomando cada vez más fuerza hasta que llegan a las organizaciones internacionales de derechos de la mujer y del niño. Lógicamente esto trae de la mano un montón de publicaciones y de generación de distintas instituciones y agrupaciones que son las que le van dando fuerza, en primera instancia, bajo, digamos, la publicidad del síndrome del niño castigado, pero que iba mucho más allá de eso. Empieza por lo que es el abuso, el sometimiento y el castigo del niño en el ámbito familiar, hasta la inserción del niño en la parte laboral, con los abusos que se cometían, y esto, lógicamente, viene de la mano de los abusos que se hacían sobre las mujeres en el ámbito familiar o laboral, ya sea de abuso, de explotación, de marginalidad y demás. Como decía al principio, todo esto son sinónimos, y nosotros cuando hablamos de violencia generalmente lo asociamos a la fuerza y a una lesión en el cuerpo, aunque vamos a ir viendo en el desarrollo del teórico que cuando hablamos de violencia también estamos hablando de abuso, también estamos hablando de maltrato, y donde en un altísimo porcentaje no hay evidencia física, pero el daño es tanto o más grave muchas veces que lo físico. Tanto como en lo físico se puede cobrar la vida del damnificado. De hecho, cuando hablamos de daño, estamos hablando de cualquier tipo y grado de menoscabo a la integridad del otro. Fíjense que ya en este concepto no estamos hablando de fuerza ni de agresión física evidente, digamos, o vista a los ojos, sino que estamos hablando de un menoscabo a la integridad del otro, ya sea una integridad emocional, psicológica, bueno, o física también. La familia es considerada un grupo social primario, es el primer el lugar donde el niño se relaciona con sus semejantes, pero lógicamente no queda fuera de las interacciones, no queda fuera de esa relación con el mundo exterior dentro del ámbito familiar,
que lo expone a situaciones, en algunos casos, de violencia, ya sea físicas o emocionales, dada por la agresión del superior, generalmente es el rol del padre, también de la madre, lógicamente, pero un poco relacionándolo con el inicio de lo que veníamos hablando en el teórico del rol del hombre, que hace, digamos, posicionarlo en este rol por un criterio de género y edad, como jefe de familia, o varón adulto, o varón responsable, o la columna vertebral, o el eje motor de este grupo social. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. Estadísticamente, vemos que alrededor de un 50% de las familias sufre o ha sufrido algún tipo de violencia. En general es el adulto masculino quien más emplea las formas de abuso o de violencia, por esto que explicaba antes, y está dirigida a los grupos más vulnerables, generalmente los niños, las mujeres o los ancianos. La violencia contra los hombres es alrededor del 2%, y también ha aumentado, aunque no hay una cifra registrada, de la violencia de los hijos hacia los padres. No solo en la ancianidad, sino en edades más tempranas de los padres, ¿verdad? Las personas sometidas presentan una debilitación de las defensas. Generalmente la persona sometida se encuentra en una situación de deficiente de alimentación, de descanso, de higiene, de vestimenta, a veces por el mismo sometimiento o marginalidad, y otras veces por la falta individual de acceder a ese tipo de cosas, porque todo le genera temor, todo le genera miedo. Se evidencia en los niños una marcada disminución en el rendimiento laboral o escolar en quien está en edad de trabajar. Lógicamente, los chicos que no son tratados y que se crían en un ámbito de violencia tienden a repetir ese esquema cuando empiezan a relacionarse, no solo en el ámbito familiar, sino en los grupos en relación. Se ve esa actitud tendiente al liderazgo y al sometimiento de sus semejantes, ya sea en el grupo de amigos o cuando intentan formar una familia. Un alto porcentaje de menores con conductas delictivas está relacionado con este tipo de crianza, y lógicamente viene de la mano en situaciones más graves de asesinato o lesiones graves por situaciones crónicas de violencia. En algunos casos homicidio y en otros suicidio de los sometidos. Los mitos relacionados con este tipo de situaciones, que por suerte ya van perdiendo protagonismo, de que solo se daba en clases carenciadas, cosa que no es real, se daba en todas las clases sociales, en aquellas familias donde había algún integrante con alguna discapacidad mental, de que en realidad los casos eran pocos, en realidad los casos que eran pocos eran los que se conocían, el resto lo ocultaba o lo callaba. Se lo asociaba con algún tipo de adicción del agresor, alcoholismo o algún otro tipo de adicción, de que la mujer maltratada no les incomodaba o estaba acostumbrada a esa situación, cosa que también es un mito porque no es real, y de que se daba el abuso sexual en situaciones aisladas, cosa que tampoco es real, por eso se los considera mitos. En cuanto a la violencia conyugal, puntualmente, incluye estas situaciones de abuso que se producen en forma cíclica y con una intensidad creciente, que tienen 3 estadios, que ahora los vamos a ver a continuación, que son característicos en los matrimonios con la violencia instalada como parte de la rutina, como parte de su cotidianeidad. El 2% corresponde al abuso contra el hombre, el 75% de los casos es dirigido a la mujer, y el 23% es recíproco. En este ciclo de violencia, en el ámbito familiar donde ya está instalado como rutina, vemos 3 grandes estadios o fases. Uno es la fase de acumulación de tensión, donde se empiezan a desarrollar como pequeños episodios de violencia que pueden ser delante del público, como menospreciar o denigrar a la otra persona, a veces con una agresión verbal muy marcada. Obviamente esto va empeorando, y estos episodios de agresión verbal
ya en el ámbito de puertas adentro se va transformando a una agresión física, arranca como una agresión verbal, pasa a ser física. La segunda fase, que es el episodio agudo, es donde digamos, se detona la situación, es decir, ante esta agresión física, que era un empujón o una golpiza, obviamente nunca justificada, pero que no pasó a mayores, en el episodio agudo es donde, por la frecuencia y el sometimiento, se genera ya daños mayores, a veces con fracturas, pérdida de algún órgano, fractura de costillas, de extremidades, y en algunos casos se llega al homicidio o al suicidio por parte del sometido. En el porcentaje donde la agresión va hacia ambos lados, lógicamente es en aquellas situaciones donde la mujer o el hombre agredido toma un rol protagónico de defensa y donde trata de generar alguna agresión hacia quien le está generando inicialmente. Y la última fase, que se la denomina fase de la luna de miel, viene de lo que sería el arrepentimiento del agresor y la promesa de que no va a volver a pasar. Algo tan conocido que sabemos que termina perdonando el sometido en general, y esto en poco tiempo vuelve a generarse otra vez las 3 etapas o las 3 fases. Gracias a Dios, hoy hay situaciones en las que ya no se calla, hay organizaciones del Estado, algunas estatales y otras paraestatales, que contienen y trabajan para que esto vaya desapareciendo día a día, aunque parezca mentira, vemos que los casos crecen permanentemente. En cuanto al maltrato a ancianos, generalmente se da por acción u omisión, que sería una forma activa o una forma pasiva, generalmente por parte de su entorno directo, que puede ser un familiar o quien tiene a cargo su cuidado, tal cual como ocurre en los niños, que ahora lo vamos a ver. Comprende la forma activa, que puede ser física, emocional o económica. Física por flagelación o lesiones físicas, maltrato físico. Emocional, lógicamente, por el sometimiento, la degradación, la intimidación. Y financiero, por la quita de recursos. En muchos casos, por no querer mantener o hacerse cargo de los gastos, y en otro caso al revés, el anciano que tiene sus propios recursos, le quitan los recursos propios para el uso personal, dejándolos en condiciones infrahumanas. En la forma pasiva, lógicamente, es el descuido por falta de alimentación, de cuidados médicos, de medicamentos, falta de atención, de contención, de cariño, de higiene, de abrigo, que lleva lógicamente a situaciones a veces mortales. En cuanto a los niños, se da de la misma manera que con los ancianos. ¿Por qué? Porque son esas franjas etarias que necesitan de alguien que los contenga y los asista, ya sea económica, emocionalmente, ya sea por acción u omisión. No es accidental que se provoque un daño físico o emocional por parte del padre o el cuidador a cargo. Las modalidades que normalmente veremos son el niño maltratado, el niño explotado, el niño abandonado o el síndrome de Munchausen. En cada una de estas modalidades vamos a ver la presencia ya sea de abuso físico, de abuso emocional o psicológico y de abuso sexual. En el niño maltratado, el abuso físico, lógicamente, como decíamos hace un minuto, es algo que no es accidental, es por parte de su entorno directo, asociado a un daño físico. A veces puede llevar a una enfermedad, a veces a una lesión aguda por traumatismo. Lógicamente, esto genera una situación de inferioridad, de frustración, de desilusión, lleva obviamente a una falta de alimentación, a una falta de estímulo, a una falta o carencia en el crecimiento y desarrollo normal, y lógicamente se necesita una ayuda externa, ya sea en el ámbito familiar o fuera del mismo. Los indicadores que vamos a ver en estas situaciones, puntualmente si hay lesiones que correspondan al grado psicomadurativo del niño. Es decir, cuando nosotros evidenciamos la lesión, en primera instancia tiene que coincidir con el relato de quien acompaña al niño.
Es decir, ellos generalmente tratan de ocultar la situación de agresión, diciendo que fue jugando con el hermano, o que se cayó, que fue subiendo una escalera, o que se cayó de la bicicleta. Bueno, hay que estar atentos a que tenga una relación el grado psicomadurativo del chico con la lesión, ¿no? O con la magnitud de la lesión. Bueno, es lo que decía recién, mecanismo de producción de esa lesión, la combinación de los distintos estadios de la evolución, ver si hay señales de abandono del niño y una explicación que no coincide el relato con lo que estamos viendo. Los hitos motores normales, lógicamente que esto es variable en el desarrollo de cada niño, pero como para tener en cuenta, que son los hitos que se manejan sobre todo en los servicios de guardia, donde hay principalmente atención de niños, lo que hace un niño aproximadamente en cada estadio psicomadurativo. A los 4 meses normalmente levanta la cabeza, entre los 5 y 6 meses aproximadamente rueda sobre sí mismo. Bueno, y así vamos viendo evolutivamente en el desarrollo físico y motor del niño cuáles son las características que pueden llegar a ser por sí mismo, como para ver si vienen con un niño de 8 o 9 meses y dicen que se cayó subiendo la escalera, y es algo que un chico de 9 meses no va a hacer solito. Entonces seguramente la lesión viene por otro lado. Es por eso que estos hitos se marcan en una franja etaria o de meses, como para tener una idea de que el relato no está coincidiendo con la gravedad de la lesión. En cuanto a las manifestaciones clínicas o físicas que normalmente se ven ante un hecho de violencia infantil, son lesiones cutáneo-mucosas, odontológicas, oculares, articulares, tóraco-abdominales, del sistema nervioso. Todo está en función del tiempo al que el niño ya viene sometido a este tipo de agresión y de la magnitud de la agresión. Acá vemos fotos de contusiones y moretones, que estas son fotos reales de un servicio de guardia de Rosario, donde las lesiones no condicen con lo relatado por el adulto acompañante. Ahí vemos a la izquierda arriba una hebilla de cinturón que está bien marcada sobre la piel, marcas de cadenas, a veces por golpe, otras veces por niños que están atados, el taco de un zapato, abulsión de orejas, desgarros, mordeduras, quemaduras por inmersión, quemaduras de cigarrillo, todo este tipo de lesiones a las que tenemos que estar atentos, fundamentalmente porque no se relaciona con algo que pueda hacer el niño por sí solo. Es muy importante el diagnóstico detallado, la elaboración minuciosa de la historia clínica, la descripción de lo que relata el acompañante, el adulto responsable, el pedido de los métodos diagnósticos complementarios, ya sea diagnóstico por imágenes, laboratorio, distintas especialidades en los servicios de guardia, de manera de que sea una interacción o que sea multidisciplinaria la atención y sea más claro, digamos, lo que se pueda volcar en el diagnóstico que se hace ante la lesión que llegue al nosocomio. Es lo que hablábamos recién referido a lo que es el abuso físico. En cuanto al abuso sexual, lógicamente que se da por una inclinación sexual de quien está cerca del niño, que puede ir desde algo visual, algo verbal o algo ya de contacto corporal. Puede ser familiar o quien lo cuide o esté a cargo del acompañamiento del niño. Lógicamente puede llegar hasta la violación. Las estadísticas revelan que el 90% de los casos es un masculino, el 85% es perpetrado por un conocido de la familia, es decir, del ámbito familiar, puede ser un tío, el padre, el padrastro, el hermano, un primo, un abuelo, o fuera de la familia, pero del ámbito del niño, que puede ser un vecino, alguien relacionado con el cuidado del niño, la niñera, o el novio o el marido de la niñera, un profesional, un profesor, porque no solamente puede darse en el ámbito de la casa, puede ser en un club, puede ser en cualquier lado. Otra forma particular es el incesto, que está descrito en la ley como el acto sexual entre familiares sanguíneos, tales como padre-hijo, hermano-hermana o madre-hijo,
En un alto porcentaje se da padre-hija en la pubertad, o en la adolescencia precoz. Los indicadores que tenemos que tener en cuenta son los juegos erotizados para la edad, el relato del chico. Es muy raro que el chico invente algo sexual porque su estado psicomadurativo no se lo permite. Los cambios de conducta, las preguntas, la curiosidad, los juegos, y también se lo asocia a otro tipo de actitudes o conductas, como por ejemplo no ir a la escuela, o una actitud en la escuela que puede ir desde el lado de pasar desapercibido, o al contrario, llegar temprano a la escuela y no querer volver a su casa, porque lógicamente en la escuela se siente contenido y protegido y alejado de esa situación, y es muy raro que lo puedan exteriorizar. Los indicadores de alta sospecha, eso eran los probables. Lo de alta sospecha es el relato espontáneo del niño, donde el niño, superado por la situación, logra dar un paso más ante esta situación y lo puede exteriorizar contando la situación por la que está pasando. Generalmente vienen de larga data. El relato de un tercero que haya visto la situación, puede ser un vecino, un familiar, un hermano, un primo, o quien se anime de su entorno a revelar esta situación. Y bueno, lógicamente las lesiones al examen, ya sea aisladas o combinadas, como lesiones a nivel de escoriación, hematomas, mordeduras en las zonas genitales. Los indicadores de certeza puede ser una enfermedad de transmisión sexual, embarazo, o puede evidenciarse la presencia de fluido seminal en las zonas genitales o en la ropa. Algunos datos ante estas situaciones: que la fuerza física generalmente está presente en un pequeño porcentaje, ya que en muchísimos casos se da desde el juego, desde la complicidad, desde el secreto, como llevando al niño a esa situación, ya que es un mundo desconocido para él. En otros casos se da por sometimiento como autoridad, siempre impartiendo el secreto de este juego, para llamarlo de alguna manera, hasta que el niño puede vencer y puede exteriorizarlo, no siendo que alguien pueda sospechar o notar algo y bueno, pueda reflejarlo. Generalmente es a partir de los 11, 12 años, en la pubertad, y generalmente es algo de larga data. Es muy raro que, bueno, lógicamente que tendrá que ver con la personalidad del niño o en la situación que se genere esta situación, pero normalmente cuando se animan a dar el paso ante este sometimiento, bueno, ya ha transcurrido lamentablemente mucho tiempo. En cuanto al abuso emocional, recuerden que hasta ahora vimos el físico, el sexual, ahora el emocional. Es más difícil de probar físicamente, pero sí es fácil, para decirlo de alguna manera, en quien tiene un contacto a diario con el niño, por los cambios de conducta o actitudes de los niños en el ámbito en el cual se van desarrollando. Generalmente empiezan con insultos, gritos, descalificaciones, castigos, de manera que son daños que no se evidencian físicamente, pero que pueden llevar a una situación que pueda condicionarlo de por vida si no son tratados tempranamente. Los indicadores es, bueno, obviamente la falta de confianza, la falta de amor propio. En muchos casos se da por el lado de pasar desapercibido, y en otros casos se da por la necesidad de sobresalir, generalmente en situaciones donde están en público y están ante la presencia de quien los somete, buscando entre la gente la mirada de aprobación ante la actitud o lo que ha logrado el niño, ya sea en un deporte, en el colegio o en lo que fuere. Muchas veces los padres suelen abusar emocionalmente de los chicos basado en buenas intenciones, entre comillas, pero sobrepasando los límites de lo que sería la exigencia para lograr un objetivo, muchas veces que son frustraciones de los padres, exigiéndolos a nivel deportivo o en la educación, que muchas veces no llegan al castigo físico, pero sí al emocional, o al castigo verbal. En cuanto al niño explotado,
es como decíamos al principio del teórico, está relacionado con aquellas situaciones familiares donde se obliga al niño a generar recursos para traer a la familia, para traer al hogar, a la casa, ya no sería un hogar eso, donde el chico no puede volver hasta que no logre el objetivo impuesto, ya sea algo de alimento, de dinero, de ropa o de lo que fuere, para satisfacer las necesidades de sus mayores o de quien esté bajo su cuidado. El niño abandonado, por el contrario, directamente es el abandono total o parcial, donde se puede evidenciar la falta de alimentación, donde se puede ver la falta de descanso, la falta de atención médica, un deterioro psicológico y físico, y generalmente se evidencia por niños que pasan mucho tiempo en la calle y que no han llegado a ser contenidos por instituciones o agrupaciones que se dedican a justamente estar atentos a las necesidades de los chicos en esta situación. Los indicadores de esta negligencia sería, bueno, fundamentalmente una situación cultural deficiente por parte de quien tiene la responsabilidad de tutela de estos chicos, asociado a una baja situación socioeconómica y cultural. Podría ser falta de recursos, pero bueno, se entiende de que por falta de recursos el padre trataría de, bajo cualquier punto de vista, buscar cubrir lo básico para su hijo, así sea buscando en la asistencia pública, pero nunca llegando al abandono del chico. En cuanto a las manifestaciones más comunes del chico abandonado, como decíamos hace un minuto, podemos encontrar lesiones físicas, cutáneas, anemia, la deficiencia en lo que es la vacunación o vacunación nula, ausencia o deserción completa escolar, obviamente falta de higiene, de vestimenta, de abrigo, de tensión, se ven trastornos de conducta, generalmente por permanecer mucho tiempo en la calle y estar a la defensiva todo el tiempo, algún tipo de agresión. Bueno, todo esto lleva a situaciones en las que si el chico no es tratado, contenido tempranamente, lo va a llevar a situaciones de violencia, de agresividad o hasta de alguna adicción. No se da en todos los casos, pero bueno, está más vulnerable a que pueda ser atraído por alguna de estas situaciones. En cuanto al síndrome de Munchausen, básicamente se trata de un trastorno, para decirlo de alguna manera, del adulto que hace una proyección al niño, tratando de paliar algún tipo de trastorno no tratado, generando una dependencia médica incierta, innecesaria, del niño a través del sistema de salud, donde se busca permanentemente la patología, se busca permanentemente la atención de los médicos, se busca permanentemente la atención hospitalaria del niño, muchas veces la atención psicológica del niño, en un altísimo porcentaje se inventan patologías o síntomas que muchas veces no son comprobables, donde se nota claramente una satisfacción del padre ante la indicación del sistema de salud de prácticas invasivas hacia el niño, como que el niño está siendo tratado, y en realidad no dejan de ser más que trastornos no resueltos de los padres. Los indicadores, bueno, como decía recién, no existe correlación entre los signos y síntomas, hay una simulación de signos y síntomas, muchas veces ese, para decirlo de alguna manera, psicopateo de los padres hacia los niños hacen que se generen trastornos en los niños que no son reales, y generalmente se da lógicamente en niños muy pequeños, donde no se puede imponer sobre la actitud del padre. Generalmente se asocia a la madre más que al padre, al vínculo de madre-hijo en niños muy pequeños, con algún tipo de trastorno no tratado de la madre, ya sea en su infancia o con algún tipo de relación o falta de atención o de tratamiento en su juventud o en la edad temprana.
Bueno, y en cuanto a la responsabilidad parental, a ver qué es la responsabilidad parental. La responsabilidad parental, porque nosotros estamos hablando de, obviamente, de ancianos, estamos hablando de niños, de violencia de género, que ahora vamos a ver también qué es lo que es, pero bueno, tenemos que tener muy presente en todo este contexto qué es la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que atañen pura y exclusivamente a los progenitores sobre sus hijos y sobre los bienes de su hijo, ya sea para la protección, mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. ¿Tá? O sea que son los derechos y deberes de los padres hacia los hijos. ¿Sí? Esa es la responsabilidad parental. Se rige por estos principios: el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a las características psicofísicas, las actitudes y el desarrollo, y lógicamente al derecho del niño de ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, lógicamente, según la edad y el grado de madurez del niño. Los deberes y los derechos de los progenitores, fundamentalmente, es cuidar al hijo, convivir con el hijo y garantizar lo básico para el desarrollo normal de ese hijo, ya sea con alimento, abrigo, techo, salud y educación. Considerar las necesidades específicas del hijo en cada edad, acompañando el desarrollo psicomadurativo del chico, respetar, según la edad del niño, los derechos del niño, del adolescente, a ser escuchado, a ser tenido en cuenta. Hay que respetar orientación y dirección y acompañamiento del hijo, respetar y facilitar los derechos de ese hijo a mantener las relaciones personales con los abuelos u otros parientes, es decir, no podemos aislarlo de la familia sanguínea, de esos vínculos afectivos, y lógicamente en quienes cuenten con un patrimonio, representar, cuidar y administrar el patrimonio del hijo. Mientras los hijos son menores de edad, parte de la responsabilidad de los padres es preservar el patrimonio. En cuanto al cuidado personal, son los deberes y las facultades de los padres referido a la vida cotidiana de los hijos. Puede estar dado, pues siempre debería haber un responsable. La obligación de prestar alimentos se extiende hasta los 21 años, excepto que el hijo mayor de edad acredite que tiene los medios para solventarse por sí mismo. Esto, lógicamente, atañe a lo que las necesidades básicas de manutención del chico, la educación, esparcimiento, salud, vestimenta, medicamentos, todo lo que sea referido al bienestar básico del niño, aún hasta que pueda adquirir una profesión u oficio si lo deseara. El hijo menor de 16 años no puede ejercer oficio, profesión o industria. Recuerdan cuando arrancamos el teórico, cuando hablábamos de la explotación del niño, ni obligar a su persona de otra manera sin la autorización de los progenitores. En todo caso, deben cumplirse con las disposiciones del código y la normativa especial referida al trabajo infantil. Lógicamente, con una cuestión de edad. En cuanto a la privación de esta responsabilidad parental, ¿en qué caso se da? Puede estar suspendida o privada esta relación parental, uno de los padres y el otro continúa ejerciéndola. Ahora vamos a ver en qué caso queda privado de la responsabilidad parental. Puede ser cuando es condenado como autor, coautor o indicador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo, por abandono del hijo, dejándolo en total estado de desprotección. Recuerden que hace un minuto hablábamos de la obligación de los padres de cubrir las necesidades básicas de los niños, o sea que el abandono es más que suficiente para que esté privado de la responsabilidad parental. Poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo, o haberlo dado en estado de adoptabilidad. ¿Mm?
del juez, que va a ser quien la prohíba o quien la rehabilite, ya sea si los progenitores, ambos o uno de ellos, demuestra que cumple con las necesidades básicas para el correcto, digamos, o garantizar la educación y la manutención de los hijos con las cuestiones básicas: salud, alimentación, vestimenta, techo y demás. Bueno, un poco relacionado con lo que es el abuso, el maltrato, vamos a hablar rápidamente de la ley Micaela. No sé si alguno de ustedes sabe de qué se trata, o lo leyó, o lo escuchó en algún lado. Esta ley surge en el año 2017, en realidad la necesidad de esta ley surge en el año 2017, ante un hecho que se genera en la provincia de Entre Ríos, en Gualeguay, contra Micaela García, si mal no recuerdo su nombre, una chica de 21 años que fue atrozmente agredida, abusada, violada y asesinada. Y bueno, se generó un movimiento que llevó a la creación de esta ley, que es la 27.499, se llama Ley Micaela, o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que van a trabajar en el Estado tienen que tener una capacitación obligatoria en los términos de género y violencia para desarrollar su actividad en la función pública. Fue sancionada en diciembre del 2018. ¿Qué trata o qué conceptualiza puntualmente? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, económica y patrimonial, simbólica. Simbólica se refiere a todo lo que es los dibujos o los símbolos en sí. La violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica o mediática. Esto usualmente, la reproductiva o obstétrica, está relacionado con aquellos profesionales que ejercen su especialidad en esta rama, que obviamente lo desarrollan con ética y criterio científico. Y la violencia mediática. Puntualmente, estas son las cuestiones que trata la ley, lógicamente que es mucho más extensa, más puntual en cada uno de estos conceptos, pero bueno, básicamente es lo que vinimos desarrollando brevemente en el teórico. Lógicamente la ley está al alcance de cualquiera que quiera leer y profundizar en cada uno de estos conceptos, pero bueno, no tiene sentido que podamos explayarnos en cada uno de ellos, siendo que lo venimos desarrollando en el teórico. La violencia de género, lógicamente que habla de lo que es el maltrato de un sexo hacia el otro. No quiere decir, cuando hablamos de violencia de género, solamente del hombre hacia la mujer, sino que puede ser a la inversa. De la misma manera de que cuando hablamos de violencia, de maltrato, de abuso, no siempre va a ser físico, también recuerden que puede ser psicológico, emocional, sexual, y que no siempre va a ser a la mujer, al niño, sino también que puede ser al hombre o al anciano, en cada una de las formas que la desarrollamos en el teórico, por acción u omisión. ¿Sí? Bueno, esto fue todo por hoy, chicos. Si alguno tiene alguna duda, puede hacerla ahora, o si quiere consultarlo en el práctico después. Yo ahora voy a subir el material a la plataforma. Traté de, dentro de lo abarcativo del tema, de ser lo más conciso posible y puntual, como para que tengan un pantallazo general y detallado de cada una de las incumbencias de este tema. Bueno, Geraldina, no sé si estás ahí, no te veo. ¿Quieren pasar ya al práctico? Faltan 10 minutos. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, chicos, aprovechar este ratito. Es bastante clara. Como todo este tipo de tema, al abordarlo nos lleva a la reflexión.
lleva a que gracias a que mucha gente que lo padeció y habló en tiempo y forma, se ha evolucionado a nivel legislativo fundamentalmente, a nivel de instituciones estatales y paraestatales, y que lastimosamente o penosamente sigue pasando, porque a diario vemos víctimas de violencia, en muchos casos que llegan al suicidio o al homicidio, o a situaciones de pérdida de algún órgano o alguna lesión por este tipo de maltrato. Cosas inentendibles en esta altura de la vida y de las circunstancias, pero bueno, ocurren, y por eso nosotros como prestadores de salud, y que trabajaremos algunos en el ámbito privado y otros hospitalarios, saber cómo tenemos que manejarnos ante una situación sospechosa de violencia, no solo de niños, sino hombre, mujer o anciano. Estas cosas no van solamente del hombre a la mujer, o de la madre o el padre al niño de 3 años, ¿sí? De la misma manera que se da de hijos a padres. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Damián, Bueno, sí. no sé si escucharon que están en los medios de un nenito de 5 años que la familia lo golpeaba, lo habían denunciado en varias oportunidades y lo mataron con los golpes por el maltrato. Ahora fue en el sur, en un lugar del sur. Ahí veo chicas que asienten lo que estoy diciendo. Sí, sí. La Pampa, Nancy. En La Pampa. Bueno. Pero no se han comprobado denuncias fehacientes. Recién pasaron la autopsia en un grupo de forenses, donde dice que hubo muchas quemaduras con cigarrillos, mordidas de los últimos días, aparte de varias lesiones. Porque con todo esto que describís, Damián, y que es tan real, como colegas y como profesionales tenemos que estar muy despiertos a ver por eso relacionando con todos los temas que venimos viendo, le hice hincapié al principio de la presentación, el hecho de la historia clínica minuciosa, detallada, y el trabajo multidisciplinario, es decir, nosotros tenemos un área de incumbencia, pero no quiere decir que no tengamos que darle intervención a otros profesionales, lógicamente especialistas en otras áreas, porque podemos salvar una vida. Entonces tenemos que estar muy atentos. Recuerden que esto, tal cual, como por ahí fue un poco rápido el teórico, pero es un tema muy extenso, no es exclusivamente de las clases carenciadas, de la falta de educación, no es exclusivamente de padres a hijos, todo lo que venimos repitiendo. Todo puede pasar. Y a toda situación tenemos que estar atentos, describiendo la historia clínica y dando la intervención que corresponda. No se callen, porque pueden salvar una vida. Y ante la sospecha, lo que está bueno es siempre tratar de estar, sobre todo si son niños, tratar de tener un momentito a solas con el niño para preguntarle por las lesiones que vemos y ver cómo se las hizo, como para que se pueda abrir un poquito más, porque generalmente son personas, o los niños están muy controlados en lo que dicen y en las expresiones, y adelante de algunos adultos no lo pueden transmitir. Entonces, buscar entre los docentes, los médicos, los odontólogos y todo el sistema, darle realmente, por lo menos tener más contención y estar muy atentos con todo esto. Bueno, ¿les parece que iniciamos? Sí, sí. Así vamos. Vamos al práctico. Ahí estamos. Perfecto.